Buenas noches, doctor. En esta ocasión voy a hablar acerca de lo que es la valoración preanestésica, seguidamente de las técnicas de anestesia y también explicando un poco acerca del manejo de la anestesia al momento del procedimiento quirúrgico. Em, bueno, podemos definirlo como la valoración preanestésica como un proceso clínico que precede a lo que es la administración de anestesia antes del procedimiento quirúrgico. Esta valoración preanestésica consiste principalmente en la obtención de información de distintas fuentes. Estas pueden ser la historia clínica, los laboratorios y también consiste en lo que es la educación y la orientación del paciente y la elección de la anestesia. Entre los objetivos principales que tenemos de la valoración preanestésica es reducir la morbimortalidad perioperatoria, principalmente. Por otro lado, también tiene como objetivo recabar información acerca de la historia clínica y solicitar nuevos exámenes tanto de laboratorio como de gabinete para lo que es para el proceso quirúrgico. Y valorar el índice riesgo-beneficio de la anestesia y también obtener el consentimiento informado del paciente. Y también esta valoración preanestésica nos ayuda a familiarizar al paciente con la información perioperatoria. La estructura de una evaluación anestésica preoperatoria consiste principalmente en lo que es la historia clínica, el examen físico, la evaluación de laboratorio, la clasificación ASA, el consentimiento informado y el plan anestésico. En la historia clínica, obviamente necesitamos recabar principalmente lo que son los datos de filiación, el problema actual que tiene el paciente y también otros trastornos conocidos. Entre los antecedentes es importante saber la información si es que tuvo alguna intervención quirúrgica, sobre anestesia, la terapéutica actual, si es intolerante a algún fármaco y las alergias. Y también es importante los antecedentes familiares y la revisión por sistemas. En la revisión por sistemas lo que vamos a evaluar principalmente son lo que son el sistema circulatorio para saber si el paciente tiene alguna hipertensión arterial, angina de pecho o alguna cardiopatía. A nivel respiratorio vamos a ver si el paciente presenta tos, esputo o estridor, o si es asmático o si tiene alguna infección respiratoria alta. Y a nivel del sistema nervioso central tenemos que evaluar si el paciente tiene cefaleas, si tiene disturbios visuales o convulsiones o también una ACV. A nivel hepático, si el paciente presenta una hepatitis o ictericia. A nivel gastrointestinal, si presenta náuseas, vómitos, reflujo, diarrea. Y a nivel endocrino, si el paciente tiene alguna alteración tiroidea o presenta diabetes mellitus. A nivel a nivel hematológico, es importante saber si el paciente tiene un sangrado excesivo o si presenta anemia. A nivel musculoesquelético, si presenta algún dolor en la espalda o algún dolor articular. Y a nivel reproductivo, en caso de que la paciente sea femenina, el historial menstrual. En el examen físico se hace una evaluación previa a la anestesia o la sedación que se centra principalmente en los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la vía respiratoria y la exploración cardiopulmonar. En esto puede incluir todos los sistemas dependiendo del estado clínico del paciente y se evidencia la infección sobre el sitio en consideración o acerca de este lugar. O también se evidencia si es que hay alguna anormalidad anatómica significativa que ésta pueda contraindicar a lo que es el proceso quirúrgico. Bien, en la parte del examen físico es importante evaluar lo que son los signos vitales y las consideraciones generales. Se va a evaluar lo que es la altura, el peso,
y los signos vitales, el aspecto general del paciente, si se encuentra frágil o es obeso, el nivel de funcionamiento mental también es muy importante y la localización de los puntos de dolor. En la exploración de las vías respiratorias vamos a empezar puntuando lo que es la clasificación de Mallampati, que enseguida lo voy a explicar, la abertura de la boca, el distanciamiento temporomandibular, también la amplitud de los movimientos del cuello y la presencia de la barba del paciente. A nivel cardíaco, en el corazón, vamos a evaluar lo que es la frecuencia cardíaca, si existen ruidos cardíacos extras o algún latido irregular y el soplo cardíaco. A nivel de los pulmones, debemos evaluar lo que es la expansibilidad del tórax, si es que hay una limitación para la expansibilidad, y también la calidad de los sonidos de la respiración y la presencia de un roncus, un estertor o una sibilancia. Ahora, empezando con lo que es la clasificación de Mallampati. Esta es usada para predecir la facilidad con la cual se puede intubar al paciente. Existen 4 clasificaciones que prácticamente se basa en la anatomía de la cavidad oral del paciente. La clase 1 es en la que se observa la total visibilidad tanto de las amígdalas, de la úvula y el paladar blando. La clasificación 2 es en la que se observa el paladar duro, el paladar duro, el paladar blando y la porción superior de las amígdalas y la úvula. En la clasificación 3 son visibles simplemente el paladar duro, el paladar blando y la base de la úvula. Y finalmente en la clasificación 4 es visible simplemente el paladar duro. Bien, para los exámenes de laboratorio, principales que se piden en la valoración preanestésica son la hemoglobina, el hematocrito, la glicemia, el BUN o la creatina en sangre, el análisis de orina, los niveles de electrolitos séricos, el electrocardiograma y una radiografía de tórax. Ahora, la clasificación ASA. Esta clasificación se utiliza para estimar el estado físico que puede presentar el paciente, clasificándolos en diferentes grados. Existen 6 grados que los voy a ir describiendo. El ASA 1 es prácticamente un paciente sano. ASA 2 refiere a un paciente con alteraciones sistémicas leves o moderadas, pero que no produce alguna incapacidad o limitación funcional. El ASA 3 son los pacientes con algunas alteraciones sistémicas graves y que produce una limitación funcional definida o en determinado grado. El ASA 4 es el paciente con una enfermedad sistémica grave o incapacitante que constituye una amenaza constante para la vida y que no siempre se puede corregir por medio de la cirugía. Y el ASA 5 es en pacientes terminales o moribundos con unas expectativas de supervivencia no superior a las 24 horas o sin tratamiento quirúrgico. Y finalmente el ASA 6 es paciente con muerte cerebral. En lo que es el ASA 2, que habíamos hablado de que refiere a alteraciones sistémicas pero que no produce incapacidad, nos referimos a una hipertensión arterial controlada, una anemia, un tabaquismo, una diabetes controlada, un asma, un embarazo o obesidad. El ASA 3, que ya es con alteraciones sistémicas y que produce limitación funcional en cierto grado, se refiere a una hipertensión arterial no controlada, una diabetes no controlada, un asma, un EPOC o una historia de infarto agudo de miocardio. Y el ASA 4, que es con una
amenaza de muerte o una amenaza constante a la vida y que no se puede corregir por medio de la cirugía, que es el Angor inestable, una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca global, una hepatopatía o una insuficiencia renal. Las instrucciones para lo que es el preoperatorio, empezando con lo que es la medicación en casa. En general debería continuarse toda la medicación en el día de la intervención quirúrgica, tomándose la medicación con un sorbo de agua antes de ir al hospital. Entre estos medicamentos se incluye lo que son los fármacos cardiovasculares, como ser beta bloqueantes, antiarrítmicos y demás. También los fármacos para el reflujo gástrico, fármacos para el asma, que en estos están incluidos los inhaladores y los moduladores. También están los fármacos para enfermedades neurológicas, como ser una epilepsia o, bueno, principalmente la epilepsia. Los fármacos para enfermedades psiquiátricas, como ser antidepresivos, antipsicóticos, que suelen administrarse perioperatoriamente. Y los antitiroideos, que deben continuarse, incluida la mañana de la intervención quirúrgica, debido a que tiene una semivida muy breve. Ahora, posteriormente, los fármacos que no deben administrarse el día de la intervención o antes. Es posible que los anticoagulantes se deban interrumpir hasta 2 semanas antes de la intervención quirúrgica. Los hipoglicemiantes orales también suelen retirarse el día de la intervención. La insulina debería retirarse la mañana de la intervención. Y los diuréticos también deberían retirarse la mañana de la intervención, a menos de que estén recetados para una insuficiencia cardíaca congestiva. Bien, para los registros se debe tener lo que es el consentimiento informado, que es el documento médico legal. Entre los registros debe entrar la nota preoperatoria, en la cual debe estar incluida lo que es la historia clínica, el examen físico, los exámenes de laboratorio, el plan anestésico y el consentimiento informado. Luego viene lo que es el registro transoperatorio y finalmente la nota del posoperatorio, en la cual entra la nota de alta. Para la premedicación, los objetivos de este son la sedación, la analgesia, la amnesia y la inducción fácil. Esto se puede administrar por vía oral, endovenosa o intramuscular. Como regla general, la premedicación oral debería darse aproximadamente entre 60 a 90 minutos antes de la llegada al quirófano y si lo utilizamos por vía intramuscular entre 30 a 60 minutos. Para la sedación, los principales fármacos que se utilizan son las benzodiazepinas, que son los fármacos más utilizados en la sedación preoperatoria, como ser el midazolam, el lorazepam o el diazepam. Y para la analgesia, los opiáceos son la principal clase de fármacos que son utilizados para la analgesia preoperatoria, como ser la formina, el fentanilo. Las desventajas de utilizar estos opiáceos es la depresión respiratoria, las náuseas o los vómitos, o un retraso del vaciado gástrico. También puede causar prurito, espasmo o espasmo del tracto biliar. Para la prevención de las náuseas y los vómitos, el uso de fármacos administrados en la premedicación o durante la anestesia generalmente aumenta este problema. Los pacientes con antecedentes de este problema en intervenciones previas o intervenciones quirúrgicas con alto riesgo de náuseas o vómitos postquirúrgicos, como ser las operaciones ginecológicas, oftalmológicas o una cirugía plástica. Los fármacos más utilizados en este caso para prevenir las náuseas y los vómitos son el droperidol y la metoclopramida. Hablando ahora acerca de los
tipos de anestesia. Tenemos 3 tipos de anestesia, que son la regional, la local y la general. La general es en la que te duerme absolutamente todo el cuerpo y lo sientes como un sueño profundo. Obviamente esto es temporal, pero sí la anestesia es completa. En la regional, la anestesia regional, que bloquea el dolor de un área del cuerpo específico, un brazo o una pierna. Un tipo común de esta es lo que es la anestesia epidural, que se usa en forma frecuente en partos. La anestesia local, que es la que entumece apenas una pequeña parte del cuerpo, donde el paciente permanece despierto y en alerta. Ahora vamos a explicar 2 técnicas importantes de la anestesia, que son la anestesia raquídea y la anestesia epidural. La técnica de la anestesia raquídea consiste principalmente en que se introduce una aguja de pequeño calibre en la espalda para alcanzar el espacio subaracnoideo dentro de la columna vertebral. Enseguida de esto se inyecta un anestésico en el líquido cefalorraquídeo, produciendo lo que es una relajación muscular y adormecimiento temporal. Esta técnica de la anestesia raquídea se utiliza comúnmente en ancianos con osteoartritis severa o una cirugía previa de la columna. En este caso, lo que se hace es identificar el espacio para la punción, donde se realiza primeramente lo que es la asepsia y la antisepsia, y 2 centímetros por fuera de la línea medial en el mismo nivel de la apófisis espinosa superior. Se ingresa la aguja en un ángulo de 10 a 15 grados cefálicamente para alcanzar lo que es la línea media. Ya. Vamos a continuar con lo que es la anestesia epidural, la cual esta anestesia epidural puede ser simple o continua y puede ir desde la región cervical hasta la región lumbar. Esta técnica se realiza con la aguja de TOWI, que puede ser de 17 o 18, y en la técnica se continúa instalando lo que es un catéter flexible, que debe avanzar por lo menos unos 3 a 4 centímetros en el espacio epidural. La técnica consiste primeramente en lo que es la desinfección de la zona, en la cual hay infiltración de piel con el espacio elegido. Luego, posteriormente, la introducción de la aguja TOWI, retirar el fijador, colocar la jeringa de baja resistencia con suero o aire, introducir la aguja lentamente con el PR sostenido sobre la jeringa. Puede haber una pérdida de resistencia de émbolo en el espacio epidural. Para ello, retirar la jeringa, hacer una aspiración negativa o inyección y posteriormente la colocación del catéter. Finalmente, se debe retirar la aguja y colocar el apósito. Bueno, esto ha sido mi video. Muchas gracias, doctor. Que tenga buena noche.